La primera vez que me humillaron en esa mansión, estaba de rodillas, limpiando el suelo. Delante de todos, nadie dijo nada. Nadie me defendió ni siquiera él. En ese momento, todavía no sabía que el mismo hombre, el millonario frío, arrogante y orgulloso, terminaría perdiendo el control, su orgullo y su propio corazón por causa de mí. Todo empezó el día que entré en la casa de Alejandro Montenegro, no como un invitado, no como alguien importante, sino como Ann, la nueva criada. Yo vengo de un barrio sencillo donde las casas eran pequeñas y los sueños aprendieron a hablar bajito para no herir. Vivía en una mansión tan grande que parecía diseñado para recordarnos a cada paso que pertenecía a ese mundo y que nunca debería haber estado allí. La verja de hierro se abrió lentamente, crujiendo, como advirtiéndome: de ahora en adelante, nada será fácil. Respiré hondo y agarré con fuerza mi maleta barata Annie. Y entré. El jardín era demasiado perfecto. Flores alinidas, fuente silenciosa, caminos de piedra, que costó más que todo lo que tuve en mi vida. Mis zapatos gastados tocaron el suelo de mármol, como si estuvieran cometiendo un error. Allí era pequeño, y todos lo sabían. La criada me recibió con una mirada fría y evaluadora, como quien mide a alguien que podría ser descartado en cualquier momento. Explicó las reglas de la casa sin levantar la voz, pero cada palabra pesaba como una amenaza disfrazada. Sin preguntas, sin intimidad, sin errores, simplemente asentí y dije sí, señora, mientras intentaba controlar el miedo y la sensación de que ese trabajo costaría mucho más que el esfuerzo físico. Fue solo el comienzo, pero yo seguía creyendo que, trabajando en silencio, sabía que podría sobrevivir en ese lugar. Lo que no imaginaba era que mi corazón haría exactamente lo contrario de lo que dictaba el sentido común. Cuando entré por la puerta de servicio y vi la enorme cocina, llena de electrodomésticos relucientes, tuve la sensación de que solo era un detalle invisible en un mundo que no me necesitaba. Algunas criadas me miraban con curiosidad, otras con esa desconfianza silenciosa de quienes han presenciado demasiada injusticia en esa casa. Uno de ellos comentó, casi en un susurro, que siempre había algún drama oculto dentro, que la mansión nunca fue solo silencio y lujo, siempre había secretos. Sonreí levemente, pensando que era una exageración, una trama de telenovela. Pero, en el fondo, algo dentro de mí se tensó. A última hora de la tarde, mientras organizaba paños y productos de limpieza, oí el ruido de un coche potente acercándose. La actividad en la casa cambió al instante. Pasos apresurados, susurros silencio incómodo. ¡Ya llegó!, dijo alguien. Mi corazón se aceleró sin ninguna razón lógica. Era como si ya supiera que este hombre sería el centro de mi drama, mi sufrimiento y el peor amor de mi vida. Aún no lo había visto, pero ya sentía el peso de su presencia resonando por los pasillos, y fue allí, con un paño de cocina en las manos y el sencillo uniforme pegado al cuerpo, que comprendí a mi sencilla vida estaba a punto de cambiar, con un mundo de poder, humillación y sentimientos que son demasiado peligrosos. Y todo comenzó realmente en el segundo exacto en que escuché por primera vez el nombre que nunca olvidaría. Oí pasos firmes que venían de la escalera principal. No necesité mirar para saber que era él. Toda la casa pareció adaptarse a la presencia del hombre, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Señor Alejandro, dijeron casi al unísono. Seguía haciendo como si doblara telas, con la cabeza gacha, tratando de desaparecer dentro del sencillo uniforme, que ya parecía demasiado pequeño para ese lugar. Entonces, oí su voz, profunda, controlada, de esas que no necesitan gritar para ser obedecidas. Habló de negocios, contratos, cifras que no tenían ningún sentido para mí, en cifras que no encajaban en mi realidad, cifras que nunca lo harían. Cuando me arriesgué a levantar la vista un segundo, solo vi los zapatos caros bajando los últimos escalones de la escalera. Luego, el traje impecable y por último, el rostro. Alejandro Montenegro no parecía real, parecía diseñado para intimidar. Su mirada era fría, distante, como si la gente a su alrededor
fuera solo parte de la decoración de la casa. Pasó a mi lado sin aminorar el paso, sin siquiera fingir que me veía. En ese instante, comprendí exactamente dónde estaba, no, mejor dicho, donde no empasé el resto del día, intentando convencerme de que no significaba nada, que él solo era el jefe, que yo estaba allí para trabajar, que los sentimientos no tenían cabida en ese mundo. Pero cada vez que su voz resonaba por los pasillos, mi cuerpo reaccionaba antes de la razón. Al tercer día, sucedió. La casa estaba llena. Un visitante importante. Invitados bien vestidos circulaban por la sala principal, con copas en mano y risas fingidas en el aire. Yo estaba a cargo de ayudar con el servicio, yendo y viniendo con las bandejas, tratando de ser invisible. Fue entonces cuando uno de los invitados tropezó ligeramente. Justo delante de mí, la copa Seikeiyo, el vino tinto, se derramó sobre el suelo. Claro, como una mancha imposible de ocultar. El silencio llegó demasiado rápido. Antes de que pudiera agacharme, oír una disculpa. Algo. Su voz cortó el aire. ¿No ves por dónde vas? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón se aceleró. Abrí la boca para hablar, pero no me salieron las palabras. «Limpia esto ahora», continuó, sin cambiar su tono. «¿No es por eso que estás aquí?» Sentí que me ardía la cara. Me miraban con curiosidad. Algunos avergonzados. Otros, divertidos, Me arrodillé. Rikage. El pano. Empecé a limpiar el suelo en silencio, con las manos temblorosas, y fue allí, arrodillado ante todos, que sentí la humillación recorrerme todo el cuerpo. Alejandro observaba desde arriba en frío distante. No me defendió. No se disculpó. No apartó la mirada. Simplemente me dio la espalda y siguió hablando como si yo no fuera más que un error en el suelo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí y aún no lo sabía. Pero ese fue el instante exacto en que empezó a perder. Después de ese día, nada volvió a ser igual. La humillación no terminó cuando limpiaron el suelo, continuó los días siguientes, en pequeñas crueldades que solo los de abajo notan. Órdenes dadas en público, correcciones innecesarias, largos silencios cuando necesitaba una respuesta, pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, me llamaron a la sala principal. No era habitual que las criadas entraran solas. Mi corazón empezó a latir con fuerza incluso antes de tocar la puerta. Cuando entré, él estaba sentado detrás del enorme escritorio, con papeles esparcidos por todas partes, el teléfono apagado y la mirada fija en mí, como si estuviera evaluando un objeto. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó secamente. «Luna, señor», repitió mi nombre en voz baja, como si estuviera probando el sonido en gerente. «Sabes que ayer cometiste un error, ¿no?». Tragué saliva con fuerza. «Fue un accidente, señor». Se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa y se detuvo demasiado cerca. «En esta casa, los accidentes son costosos. Silencio en sí. Esto vuelve a suceder. Te vas en...». No hay discusión. Asentí, pero algo en esa mirada. No era solo ira, era curiosidad. Y eso me asustó aún más. Esa misma tarde, ocurrió algo inesperado. Una de las empleadas con más años de servicio se sintió mal en la cocina. Se desmayó en pleno trabajo, en gritos, en confusión. Fui la primera en correr hacia ella. Le sostuve la cabeza, pedí ayuda e hice lo que pude mientras esperábamos. Cuando llegó la ambulancia, alguien tuvo que acompañar a la empleada al hospital. La camarera dudó. «¿Tú?», me señaló. «Viacon. En el hospital». Pasé horas al lado de esa mujer, tomándole la mano y calmando su llanto. Cuando regresamos esa noche, Alejandro ya lo sabía todo. «Dijeron que ayudaste», comentó, como si hablara de algo irrelevante. Eso era lo mínimo que podía hacer. Respondí sin pensar. Me miró fijamente. Por un instante, pensé que me iba a reprender, pero no lo hizo. No todo el mundo haría eso. Esa fue la primera frase humana que escuché de él, y eso lo confundió todo. 2 días después, llegó la verdadera tormenta. Ella apareció sin previo aviso. La novia, alta, elegante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, entró en la mansión
como si ya fuera dueña de todo. Abrazó a Alejandro con calculada intimidad y se aseguró de observar a cada empleado a su alrededor. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo cambió. Sonrió. Debe ser la nueva criada ausente. Luna, ¿verdad? Se me hizo un nudo en el estómago. Me gusta saber quién trabaja en mi casa, dijo, especialmente aquellos que llaman la atención. Alejandro frunció el ceño ligeramente. Isabela, ella solo que en Tarampio, solo trabajo. Ella se rió. Veremos. Esa noche hubo una cena, invitados importantes, iluminación tenue, en música suave. Yo caminaba con mi bandeja, intentando ignorar las miradas. Fue entonces cuando Isabela se levantó de la mesa. Luna llamó demasiado fuerte. «Trae más vino. Pero ten cuidado esta vez». Se oyeron algunas risas. Alejandro levantó la vista. Por un segundo pensé que iba a decir algo, pero no lo hay. Cuando regresé con la botella, ella extendió demasiado su copa a propósito. El vino se derramó. Otra vez. Mira esto, dijo teatralmente. Parece que servir a personas importantes no es tan fácil después de todo. Me ardía la cara. Antes de que pudiera arrodillarme, Alejandro habló. Él llega. La habitación quedó en silencio. Fue un accidente, continuó. Sientauchi. Isabela. Ella lo miró sorprendida. Puro obedeció. Mi cuidali, sin saber qué hacer. Vete, dijo sin mirarme. Puedes irte. Esa noche, algo cambió. ¿Isabela lo notó, Ann? ¿Yo lo noté, Ann? Y él intentó fingir que no. Pero el destino no suele aceptar las apariencias por mucho tiempo. Porque, 3 días después, algo desapareció en la mansión. Y, por primera vez, mi nombre fue mencionado no como el de una criada, sino como sospechoso. La trampa empezó silenciosamente. Como todas las más peligrosas, a la mañana siguiente de cenar, Isabela empezó a moverse por la casa con exagerada cautela. Observaba los horarios, anotaba las rutinas, hacía preguntas que parecían demasiado inofensivas. ¿Quién cierra el ala por la noche? ¿Quién entra a la oficina cuando el señor Alejandro no está? Solo respondí lo necesario, sintiendo siempre esa mirada fría que me seguía por los pasillos. 2 días después, me llamó a su habitación, a solas. La solicitud llegó a través de la empleada de limpieza, con ese tono que no admitía rechazos. Cuando entré, Isabela estaba sentada frente al espejo, quitándose unos pendientes caros, como si yo no estuviera allí. «Puedes cerrar la puerta», dijo sin mirarme. Obedecí. «¿Sabes lo que le pasa a la gente que cruza la línea, Luna?», preguntó, mirándome finalmente en el reflejo. «No, señora». Ella sonrió. Yo tampoco lo sabía, hasta que me enteré. Se levantó lentamente y comenzó a caminar a mi alrededor, como quien examina a un animal herido. «Alejandro es demasiado amable», continuó. «Confunde compasión con interés». Mi corazón se aceleró. «No sé de qué estás hablando». Ella se detuvo justo frente a mí. «Sí. Él lo sabe, y eso es un problema». Después de eso, todo sucedió demasiado rápido. Esa misma noche, hubo una pequeña reunión en la mansión. Nada importante, pocos invitados. Isabela se aseguró de anunciar en voz alta que dejaría unas joyas en la caja fuerte de la oficina. Lo dijo para que todos lo oyeran. «Son reliquias familiares», comentó. «Es insoportable perderlo». Tarde en la noche, Alejandro salió a atender un asunto urgente. La casa se quedó en silencio. Estaba en la lavandería cuando me llamaron de repente. «Luna, ven a la sala», dijo nerviosa la institutriz. Al llegar, sentí que el aire estaba pesado. Isabela estaba pálida. La caja fuerte estaba abierta, vacía. «Se ha ido», dijo con voz temblorosa. «Alguien ha estado jugando con mis cosas». Su mirada se dirigió directamente hacia mí. «¿Dónde estabas anoche?» «En la lavandería, como siempre, solo». Antes de que pudiera responder, suspiró, como si le doliera decirlo. «Te vi cerca de la oficina». «Mentir». «No», respondí demasiado rápido. «No me acerqué hasta allí». «¿Estás seguro?», insistió ella,
demasiado suavemente. A veces la gente se confunde. La ama de llaves dudó. Otros empleados empezaron a susurrar. Vamos a revisar las habitaciones, decidió. Se me encogió el estómago. Subimos las escaleras en silencio. Cuando entraron en mi habitación, Isabela fue directa al cajón de la mesita de noche, lo abrió y sacó un delicado y brillante collar que ya le había visto colgado del cuello. Dios mío, murmuró el ama de llaves. Mis piernas cedieron. Nunca he visto nada igual, dijo casi sin voz. Lo juro. Isabela me miró con fingida tristeza. Quería creerte, Luna, pero eso fue en tu habitación. El mundo giró. Alguien puso eso ahí. Supliqué. Yo nunca haría eso. Ella se acercó y susurró. Lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oírla, te lo advertí. En ese momento, comprendí que no se trataba de joyas. Se trataba de destruirme. Cuando Alejandro llegó y vio el collar en la mesa, su mirada cambió. No era ira, era duda, y esa duda dolía más que cualquier grito. La ama de llaves me pidió que esperara en la sala mientras Alejandro hablaba con Isabela en privado. Me quedé allí, con las manos entrelazadas, sintiendo todas las miradas fijas en mí como si ya me hubieran condenado. Las paredes de esa habitación, antes un simple símbolo de lujo, parecían cerrarse lentamente, como si quisieran aplastarme por dentro. Cuando Alejandro regresó, su rostro tenía una expresión que nunca antes había visto. No era ira ni desprecio, era algo peor, era incertidumbre. Sostenía el collar en sus manos, observándolo como si tuviera el poder de borrar todo lo que creía saber sobre mí. Me preguntó, con voz contenida, si tenía alguna explicación. Dije la verdad, palabra por palabra. Dije que nunca había entrado en la oficina, que jamás tocaría algo que no me perteneciera, que alguien lo había puesto en mi habitación. Mientras hablaba, Isabela permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la mirada baja, interpretando a la perfección el papel de una mujer herida y decepcionada. Alejandro no me acusó directamente, solo dijo que necesitaba entender lo que había pasado, que la situación era grave y que, hasta que todo se aclarara, debía renunciar a ciertas funciones. Su tono era tranquilo, pero distante, como si un muro invisible se hubiera erigido entre nosotros en ese momento. Eso dolió más que cualquier humillación pública. En los días siguientes, la casa cambió conmigo dentro. Ya no me movía con libertad. Mi horario estaba controlado. Me quitaron algunas tareas. Otras empleadas domésticas empezaron a evitarme, no por malicia, sino por miedo. En casas así, la sospecha es contagiosa, y nadie quiere estar cerca de alguien que podría caer en desgracia. Isabela, en cambio, parecía cada vez más cómoda. Pasaba a mi lado con una sonrisa discreta y victoriosa, como si supiera que la situación se estaba poniendo a su favor. En ciertos momentos, se esforzaba por ser excesivamente amable, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo, siempre delante de los demás. Era una crueldad elegante, calculada para dejarme sin palabras. Alejandro mantenía la distancia, solo me hablaba cuando era necesario, siempre con un tono profesional, pero a veces sentía su mirada fija en mí, como si algo no encajara. Era una mirada inquieta, la de alguien que intentaba conciliar lo que veía con lo que sentía, sin conseguirlo. Esa pequeña duda era lo único que me impulsaba a seguir adelante. La situación empeoró cuando su madre llegó a la mansión, una mujer imponente, acostumbrada a decidir el destino con pocas palabras. Isabela no perdió tiempo, contó su versión de la historia, llena de pausas dramáticas y frases sobre confianzas rotas y límites traspasados. No necesitaba estar allí para saber que, a los ojos de esa mujer, ya estaba condenado. Me citaron esa misma noche. La conversación fue breve, fría y contundente. Dijeron que, aunque no había pruebas suficientes de nada más grave, mi presencia allí se había vuelto inconveniente, que era necesario preservar la reputación de la familia, que a veces era necesario tomar decisiones difíciles para evitar problemas mayores. No lloré,
No supliqué, solo escuché. Cuando me pidieron que empacara mis cosas, sentí un vacío extraño, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. Subí a la habitación que nunca fue realmente mía y metí mi poca ropa en la maleta barata con la que llegué. Cada pliegue parecía cerrar una esperanza que aún fingía tener. Mientras bajaba las escaleras con la maleta en la mano, vi a Alejandro de pie en el vestíbulo. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos. Había culpa en su mirada, culpa y algo que parecía arrepentimiento anticipado, pero no dijo nada, y comprendí que su silencio fue su decisión en ese momento. Salí de la mansión con la cabeza en alto, pero con el corazón hecho pedazos. Isabela observaba desde lejos, satisfecha, segura de haber ganado. Lo que ella no sabía menos y lo que yo aún desconocía, era que esta expulsión no era el final de mi historia en esa casa, era solo el comienzo de la lenta y dolorosa caída de alguien que creía tener el poder absoluto sobre la verdad, porque cuando una injusticia es demasiado grande, nunca permanece enterrada para siempre, y esa mansión, construida sobre secretos, estaba a punto de cobrar su precio. Después de que salí de la mansión, Alejandro intentó volver a su rutina como si nada hubiera pasado, pero ya nada funcionaba igual. La casa parecía más grande, más tranquila, y el lujo ya no podía disimular la inquietante sensación de que algo andaba mal. El collar encontrado en mi habitación no se le iba de la cabeza, no por la joya en sí, sino por lo rápido que había sucedido todo, tan organizado, como una escena ensayada. Isabella notó el cambio casi de inmediato. Estaba más callado, más distante, menos interesado en los planes de boda y las apariciones sociales. Por la noche, en lugar de dormir, Alejandro pasaba horas en su oficina, revisando documentos, agendas, viejas conversaciones. Pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos empezaron a cobrar importancia. La hora en que se abrió la caja fuerte, la facilidad con la que Isabella encontró la joya en mi habitación, el hecho de que nadie más fuera considerado sospechoso. Lo primero que hizo fue algo simple, casi banal. Llamó a uno de los empleados más antiguos de la casa para hablar. No fue un interrogatorio, fue una petición disfrazada de curiosidad. Me preguntó cómo era en mi día a día, si alguna vez había causado problemas, si alguien había sospechado de mí. La respuesta llegó demasiado rápido. Nunca. Siempre correcto, siempre discreto, siempre trabajador. Eso no encajaba con la imagen de alguien capaz de robar una joya y esconderla en su propia habitación. En los días siguientes, Alejandro repitió el gesto con otras personas, el jardinero, una criada, incluso el chofer. Las respuestas variaban en tono, pero no en contenido. Todos decían lo mismo, no parecía una persona peligrosa. Algunos, más cautelosos, insinuaron que la situación había sido extraña, que Isabella parecía saber exactamente qué buscar y dónde buscar. Nadie la acusó directamente, pero las dudas comenzaron a formarse como pequeñas grietas en una pared vieja. Mientras tanto, Isabela se impacientaba cada vez más. Hacía comentarios sobre empleados desagradecidos, se quejaba de la incompetencia del equipo e insistía en que era necesario hacer cambios. Incluso sugirió reemplazar a parte del personal de la casa, como si quisiera borrar cualquier rastro de cualquiera que pudiera contradecir su versión de los hechos. Este control excesivo desató una alarma definitiva en Alejandro. Fue entonces cuando decidió ir más allá. Una tarde, mientras Isabela salía a un evento social, Alejandro entró en su habitación sin avisar. No buscaba joyas ni pruebas evidentes, buscaba señales. Encontró más de lo que esperaba. En un cajón olvidado, había recibos de empeño antiguos, mensajes parcialmente borrados en un segundo celular, y un sobre con fotos tomadas a distancia, fotos mías. En la lavandería, en el pasillo, en el jardín. Eso le revolvió el estómago. No eran celos, era vigilancia. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Por primera vez, la imagen de la humillación en la habitación volvió a su mente. Me recordó arrodillada en el suelo,
limpiando el vino, mientras él observaba en silencio. El recuerdo vino acompañado de una pregunta que ya no podía ignorar, ¿y si se había equivocado desde el principio? La decisión se tomó discretamente, sin confrontaciones, sin acusaciones. Iniciaría una investigación seria. Unos días después, Alejandro salió de la mansión sin avisarle a Isabela y se dirigió al barrio donde yo vivía. No tocó a mi puerta, observó desde lejos, vio la casa sencilla, los niños jugando en la calle, la realidad que no encajaba con la imagen de oportunismo que habían intentado pintar de mí. Habló con un comerciante de la esquina, luego con un vecino. Lo que escuchó allí solo reforzó lo que ya sospechaban. Yo nunca había sido de los que se aprovechaban de los demás. Al contrario, siempre era yo quien ayudaba. Al regresar a casa esa noche, Isabela notó algo diferente. No era solo distancia, era frialdad. Una frialdad que no pide explicaciones porque ya ha empezado a encajar demasiadas piezas. Intentó provocarlo, interrogarlo, insinuar que seguía pensando en la criada. Alejandro no respondió, solo observó, y, por primera vez, Isabela sintió miedo, porque cuando un hombre poderoso deja de reaccionar, generalmente es porque ya se están preparando para actuar, y esa trampa, que había sido preparada para destruirme, lentamente comenzaba a cerrarse, pero no a mi alrededor. Alejandro regresó al barrio unos días después, esta vez decidido a encontrarme. No trajo flores, ni promesas, ni discursos preparados. Solo trajo la inquietud de quien ya no puede fingir que no ve. Cuando tocó a la puerta de la sencilla casa donde vivía, abrí yo mismo. Por un momento, creí que lo imaginaba. Su presencia allí parecía demasiado fuera de lugar para ser real. Me llamó por mi nombre con cuidado, como si temiera que me negara a escucharlo. No lo invité a pasar. Charlamos afuera, en la acera irregular, bajo la mirada curiosa de los vecinos. Eso ya decía mucho. El millonario, acostumbrado a habitaciones cerradas y decisiones controladas, estaba allí, expuesto, sin escudos. Se disculpó. No fue una disculpa grandilocuente ni teatral. Fue simple y contundente. Dijo que se equivocó al dudar, que se dejó llevar por la versión más conveniente, que falló cuando debió defenderme. Lo escuché en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas heridas no sanan con palabras rápidas. Le conté cómo fue salir de la mansión con la maleta en la mano, lo pequeño, desechable y humillado que me sentí. Le hablé de mi miedo a no encontrar otro trabajo, de la vergüenza de explicarle a mi familia por qué había regresado tan rápido. Escuchó todo sin interrumpir, con el rostro serio, como quien finalmente comprende la magnitud del daño que causó. Antes de irse, dijo que estaba investigando, que había descubierto cosas sin sentido, que la historia aún no había terminado. No me pidió que confiara en él, solo dijo que, esta vez, haría las cosas de otra manera, y se fue, dejando una promesa que no sabía si quería creer. En la mansión, Isabela sintió el cambio de inmediato. Alejandro ya no intentaba disimularlo, cuestionaba horarios, exigía explicaciones y hacía preguntas demasiado directas. El ambiente entre ellos se volvió tenso y agrio. Ella intentó mantener el control con encanto y una actitud de víctima, pero algo se había roto. Él ya no la miraba como antes. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Alejandro solicitó acceso a las cámaras de seguridad internas de la casa. Isabela intentó impedírselo, alegando que era invasivo e innecesario. Él insistió, alegando que era una cuestión de seguridad. Al revisar las imágenes con detenimiento, algo llamó la atención. Justo cuando supuestamente desapareció el collar, Isabela apareció entrando al pasillo que conducía a las habitaciones del personal, sola, con algo pequeño en las manos. Alejandro no dijo nada en ese momento, simplemente se guardó la información para sí mismo. Días después, el chofer de la familia pidió hablar con él en privado. Estaba nervioso, dijo que ya no podía callárselo. Contó que, la noche de la desaparición,
Isabela lo había llamado para que trajera algo del coche, pero al regresar, la vio salir apresuradamente de la habitación, con el rostro tenso, a diferencia de otras ocasiones. En ese momento, todo empezó a encajar. Cuando Alejandro finalmente confrontó a Isabela, no hubo gritos, hubo silencio, un silencio pesado y sofocante. Colocó las imágenes sobre la mesa, citó momentos, repitió palabras que ella misma había usado contra mí. Isabela intentó negarlo, luego intentó llorar, luego intentó revertir la situación, diciendo que todo era por celos, por su obsesión con una criada. Fue entonces cuando perdió. Alejandro la miró y dijo, con una calma más aterradora que cualquier arrebato, que el problema nunca habían sido los celos, había sido su carácter. Dijo que ya la conocía, y que ya no había matrimonio, ni protección, ni silencio. Isabela salió de la mansión esa noche, no humillada públicamente, como yo, sino derrotada, sabiendo que el control se le había escapado de las manos. Pero la historia aún no había llegado al final, porque, tras investigar más a fondo, Alejandro descubrió que este no era el primer plan de Isabela, había habido otros. Empleadas domésticas despedidas sin explicación, viejas acusaciones silenciadas con dinero, y, entre documentos y cuentas, un nombre empezó a aparecer con insistencia, un nombre vinculado al pasado de su familia, un nombre que, sin que yo lo supiera, estaba directamente relacionado con mi propia historia, y cuando ese nombre salió a la luz, nada, absolutamente nada, seguiría siendo igual. La revelación llegó cuando Alejandro decidió hurgar donde nadie había tocado antes, no en las cajas fuertes visibles, ni en los documentos recientes, sino en los viejos archivos familiares, aquellos guardados como si fueran meros recuerdos sin valor, papeles amarillentos, contratos apresurados, firmas repetidas con demasiada frecuencia, cosas que solo llaman la atención cuando alguien empieza a sospechar de todo. Ahí fue donde encontró el nombre de mi madre. Al principio, parecía una coincidencia, un apellido común, una mención lejana, pero cuanto más leía, más se le encogía el estómago. Había constancia de un acuerdo económico alcanzado hacía muchos años, relacionado con una joven embarazada que había trabajado para la familia durante un breve periodo. El pago había sido demasiado alto para ser solo una indemnización por despido, demasiado alto para no significar silencio. Alejandro leyó esa parte varias veces, como si el significado pudiera cambiar. No fue así. Poco a poco, la historia se fue desvelando con cruel claridad. Mi madre había sido apartada, silenciada, expulsada de la vida que podría haber tenido, no por error ni por casualidad, sino por decisión. Una decisión tomada para proteger reputaciones, nombres importantes, herencias. El mismo patrón, la misma lógica, la misma frialdad que, años después, casi me destruyó también. En ese momento, Alejandro comprendió que yo nunca había sido solo la criada, era un recuerdo viviente de todo lo que su familia había enterrado. Vino a buscarme de nuevo ese mismo día, no esperó invitación, no me avisó. Cuando lo volví a ver en mi puerta, había algo diferente en su rostro. No era culpa, era conmoción, una conmoción profunda, de esas que cambian la forma en que uno ve su propio pasado. Nos sentamos. Habló despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, relató lo que había descubierto, mostró los documentos, explicó su significado. Escuché en silencio, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi vida entera empezó a reorganizarse en mi cabeza, la ausencia de mi padre, las dificultades de mi madre, el miedo constante a ocupar demasiado espacio. Nada había sido casualidad. Lloré, no de alivio, de rabia. Alejandro no intentó consolarme, simplemente se quedó ahí, entendiendo que algunas verdades no piden consuelo, sino tiempo. Cuando dijo que esto lo cambiaba todo, le respondí que sí, pero no de la forma en que él imaginaba. No quería venganza, no quería dinero, quería justicia, y, por primera vez,
comprendió que no necesitaba que me salvaran, necesitaba reconocimiento. Mientras tanto, Isabela sentía que el suelo se le resbalaba. La ruptura solo había sido el principio. Las investigaciones internas empezaron a afectarla. Viejos episodios resurgieron. Empleados despedidos injustamente. Acusaciones silenciadas. Su elegante máscara empezó a resquebrajarse en público. Quienes antes la adulaban empezaron a evitarla. Las invitaciones desaparecieron. Las puertas se cerraron. Intentó contactar. Intentó explicarse, intentó amenazar, nada funcionó. La verdadera humillación de Isabela no llegó con gritos ni escándalos. Llegó en silencio, en el olvido, en el hecho de que, por primera vez, ya nadie la necesitaba. El poder que creía tener no pudo soportar la verdad que empezaba a circular, y así llegó el punto de inflexión. Yo, que había salido de la mansión con una maleta barata y cabizbaja, regresé días después no como una criada, sino como alguien que por fin entendía su lugar en el mundo. No entré por la puerta de servicio, no pedí permiso, caminé con convicción, consciente de que ese espacio también me pertenecía, aunque nadie estuviera dispuesto a admitirlo. Alejandro me miraba de otra manera, no como un jefe, no como un salvador, sino como alguien que había perdido el control de su vida, porque se había enamorado de la única persona a la que no podía comprar, manipular ni silenciar. Fue entonces cuando se dio cuenta, no fui solo un error emocional, era su mayor debilidad, y también, su única oportunidad de redención. El final no llegó rápido. Los verdaderos cuentos de hadas nunca lo hacen, requieren tiempo, coraje y pérdidas antes de un nuevo comienzo. Alejandro tuvo que enfrentarse a su propia familia, no en una cena elegante, sino en reuniones frías llenas de documentos, viejas verdades y silencios que dolían más que cualquier acusación. Parte de la fortuna se usó para reparar injusticias pasadas, parte se perdió, lo aceptó todo sin luchar porque, por primera vez, comprendió que no todo necesitaba ser salvado. Vendieron la mansión, no como castigo, sino como cierre. Ese lugar guardaba demasiados recuerdos de humillación, control y silencio. Alejandro decidió que no empezaría nada nuevo en un espacio construido sobre el dolor. Cuando me lo dijo, no me pidió mi opinión, simplemente sonrió, como quien por fin ha aprendido a decidir sin dominar. También tuve que tomar decisiones. Me negué a vivir como un símbolo, como una heredera fallecida o como una compensación emocional. Quería algo simple, dignidad, verdad y un amor que no me derribara. Cuando me preguntó si aceptaría caminar a su lado, y no detrás ni por encima de él, respondí que sí, no porque lo necesitara, sino porque quería. Nos alejamos de los focos. Una ciudad más pequeña, donde nadie sabía nuestros nombres, solo nuestros rostros cansados y tranquilos. Alejandro aprendió a vivir sin que lo sirvieran. Yo aprendí a vivir sin miedo a ocupar espacio. Nos reíamos de las pequeñas cosas, de sus torpes intentos en la cocina, de cómo aún le sorprendía una vida sin sirvientes, sin órdenes, sin máscaras. La boda no fue anunciada, no hubo portadas de revista ni invitados importantes. Fue sencilla, poca gente, un vestido ligero, un traje común. Cuando me tomó de la mano delante de todos, no hubo promesa de riqueza, solo de presencia, y eso fue suficiente. A veces pensaba en la chica arrodillada en el suelo de la mansión, limpiando el vino bajo miradas indiferentes. Pensaba en cómo jamás creería que un día pisaría otro piso, no para servir, sino para elegir, y sonreía, porque los cuentos de hadas no son sobre castillos, son sobre caminar sobre el fuego y salir sanos y salvos. Alejandro nunca dejó de ser fuerte, pero dejó de ser invulnerable, y yo nunca dejé de ser sensible, pero aprendí que la sensibilidad también es fuerza. Juntos, no éramos perfectos, éramos reales, y eso era mejor que cualquier fantasía. Y así, el millonario que humilló a la criada descubrió que su mayor debilidad no era amar a alguien improbable, fue darse cuenta demasiado tarde de que el amor verdadero nunca se arrodilla, pero en ese final,
se arrodilló, no para humillar, sino para suplicar, y yo, de pie, decidí quedarme.